¿Uno de los dos me puede hacer la claqueta? Perfecto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estáis? Muy bien, encantado placer de estar estar en aquí Barcelona. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Primero que me conteste la señora directora y después el señor director. Porque tú no habías hecho cine, o sí habías hecho cine. Yo cine, lo que es cine no, pero llevo toda la vida trabajando de realizadora y directora en televisión. O sea, estudié imagen y sonido, como estudió... ¿Tú estudiaste periodista? Yo periodismo. Yo imagen y sonido, ya en mi época era imagen y sonido, y toda la vida he trabajado en televisión, toda la vida. Vale, entonces reformulo la pregunta, y la pregunta sería, ¿por qué hacer esta película? Vamos a ver, la película surge cuando pasan 50.000 personas por el féretro de mi padre, con un amor y un dolor a la vez brutal, y nos damos cuenta de que no podemos dejar caer la figura de la Bordeta, sus ideales, su lucha, no la podemos dejar que la gente... dejarla caer, porque la gente yo creo que nunca se hubiera olvidado de ella. Ahí es el germen de la película. Ahí se me ocurre hacer una película documental sobre mi padre, pero tiene que pasar un tiempo de ese dolor, de la muerte, de la enfermedad, y entonces dejo que pase un tiempo suficiente, y es cuando hablo con mi madre y con mis hermanas para hacer la película documental, y solo les digo que hay que ser valientes y hay que decir la verdad. Para contar lo de siempre, pues mejor no hacerla. Mi madre me dice que por supuesto que si no se hace, si no se va a contar la verdad de la Bordeta, no se hace, y es cuando vamos a buscar a Gaizka Urresti para que nos la produzca y la codirija conmigo, porque sí que creía que nos hacía falta una visión exterior de la familia, ¿no? Y ahí ese es el germen. Sí, es cuando en el 2018, yo no tardo nada en decir que sí, y además ha sido un privilegio, ¿no?, poder acompañarlas en ese viaje tan personal, aportando que a priori parece que yo pudiera reivindicar que no tuviera tanta presencia la familia, pero ha sido al revés. Era yo el que les animaba, no, que esta historia es la historia de la Bordeta, pero también de vuestra visión del padre, del marido y del hueco que ha dejado, ¿no? Gaizka, ¿por qué haces cine? Bueno, yo hago cine porque de pequeño me inoculó esta enfermedad como las paperas, de ver en la televisión pública de entonces, en la 1 y la 2, cine, cuando era pública, y cuando hacía un servicio de un nepotismo ilustrado, podías ver en prime time cine japonés, Buñuel, Douglas Sirk, Bergman, y entonces... y clásicos del cine también, de Hollywood, y gracias a eso pues yo me enamoro de las películas, y de alguna forma cuando yo hago una película me gustaría en algún momento provocar algo de las emociones que a mí esas películas me provocaron, miedo, risas, lágrimas. Entonces yo aspiro a eso, ¿no?, a que mis películas en un momento dado lleguen a emocionar a los espectadores, y luego poder conocer gente interesante, ¿no? Haciendo cine yo he tenido la fortuna de conocer, en este caso no al propio José Antonio Bordeta, pero sí a su familia, a Eloy Fernández Clemente, o en Aute pues a Luis Eduardo Aute, en Buñuel a Jean-Claude Carrier y Juan Luis Buñuel, y poder estar cerca de gente que te aporta tanto, pues es un regalo, ¿no? Yo creo que la dificultad de esta película era no hacer la grandiosidad del personaje, que lo tenía dentro de su humildad. Cuanto más humilde era, más grande era, sino hacer también, digamos, como la parte oscura, la parte menos amable, más incómoda de esos años en Teruel, de buscarse la vida, de compaginar familia, trabajo, vocación, no sé, mil historias. Creo que ese es el punto de la película. Esa es la idea de la película. La idea es esa, la que tú acabas de contar. Esa es la idea de la película. Y además es la idea de la película para que la gente conozca a la Bordeta. Porque además, si no conoces a esa persona que se busca la vida por Teruel, que lucha para que le saquen un disco, le graben un concierto, si no conoces todo eso, esa tristeza, esas indecisiones, canto, no canto, escribo, no escribo, si no conoces todo eso, al final no entiendes a la Bordeta que escribe el canto a la libertad. Hay que conocer a esa persona para luego entender cómo manda la mierda en el Congreso y por qué se hace el canto a la libertad. Esa siempre ha sido la idea de la película. Claro, y además es lo que dices tú, es una tentación hacer una geografía de alguien que era tan buena gente, que sí, nadie tiene una mácula sobre él. Demasiado condescendiente o sentimentalista, claro, ¿no? Claro. Qué guapo, qué bueno. Hay una cosa que en las pelis de Hollywood hacen, que es quitar la parte oscura de las biografías, porque piensan que cualquier biografía
tiene que llegar a todos los públicos. Sí, sí, sí. Entonces a mí eso me molesta, ¿no? Porque digo, entonces esto no es la vida de esta La vida persona, tiene no, aristas. es Sí, el sí. edulcoramiento de la Sí. parte buena. Sí, 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 sí. Entonces De hecho, siempre me ha no, molestado. no, o sea, tampoco era una cosa, vamos Ya. a contar. A contar aquí un vamos a lado contar oscuro que- un lado oscuro que no tenía el hombre, lado No oscuro, tenía. pobre, lo único que tenía era Una herida, una una herida. herida abierta, pues ya lo dice mi madre, es un niño de la guerra civil y es un niño que tiene sufrimientos y luego pues tiene indecisiones, pero eso hay que sacarlo, para conocer al hombre hay que sacarlo. Si solamente cuentas que llenaba estadios, que qué guapo era, pues es que no me estás contando nada. Sí, muy no conozco muy bien, conozco otra vez lo mismo que ya sé, el canto a la libertad, del tal, pero no conozco a la persona y si haces un documental como este, hay que conocer, hay que dar a ver de verdad la vida de esa persona, los sentimientos, los pensamientos, ¿no? Sí, porque hay un momento que estáis hablando del descubrimiento brutal que es el diario que nadie de la familia conocía. Dice, una de vosotras dice ideas, dice, no, sentimientos, ¿no? Sí, yo digo, Sí. no es tanto un diario como ideas, dice mi madre, no, dice ideas, dice sentimientos. Sí, es muy emocionante porque es un diario escrito en presente, como todos los diarios, no es, como digo yo, una memoria en la que tú ya edulcoras tu pasado, ¿no? Y recordamos lo que queremos. Ahí vemos la voz de Labordeta en esos momentos cuando él estaba empezando, cuando estaba buscando una voz propia y lo difícil que él era en esa España opresiva, de la dictadura, de la transición, y de hecho el diario termina de escribirse en el 78, cuando yo creo que él ya es consciente, no tiene tantas dudas de que la forma de llegar al público es con su poesía cantada, con su canción. A través de la canción. Yo admiraba mucho a José Luis Borao, que también era aragonés, y a mí me encantaba porque este señor hizo el cine que él quiso, a pesar de los pesares, a pesar del país en el que ha vivido, ¿no? Y él decía que él era hijo de la derrota. Él era, que eso de vencido no, derrota, hay que llamarlo por su nombre. Que son esas personas que siempre vamos a estar luchando, pero siempre vamos a ser derrotados. Y yo mirando a Labordeta lo veo igual, ¿no? Pero Mi padre creó una cosa que es un partido político que no existía evidentemente, que era la izquierda depresiva aragonesa. Sí, y el Aragonés tiene un poco de eso, ¿eh? Sí, Buñuel también tenía Buñuel algo de eso, sí. Goya también, o sea, es una tierra, yo creo Carlos Saura. Carlos Saura. Creo que también se ve en la película cuando el PSA se junta con el PSOE. Y, bueno, yo creo que todo se deja ver en la película y todo se entiende perfectamente. Es un armisticio casi. Sí, es una tierra de grandes individualidades, pero es un territorio tan amplio de la gente. Yo soy vasco, afincado desde hace muchos años en Aragón, donde está la gente que quiero, yo quiero Aragón, pero es cierto que a veces es una tierra de grandes individualidades muy alejadas unos de otros y trabajan menos la colectividad que quizás en Cataluña, ¿no? Suelo decir que la sardana se baila todos de la mano y la jota separados pegando patadas al viento, ¿sabes? Entonces hay un carácter ahí de polvo, niebla y sol viento y sol que está reflejado en esto, vamos. Porque Labordeta era del 35, mi padre es del 36, y yo siempre los he relacionado mucho, ¿no? Esa significación política de compromiso, ¿no? De ser de izquierda y sentirse orgulloso, ¿no? No como hoy en día, que parece que esto hay que quitárselo de encima porque esta gente está súper equivocada, ¿no? Digo, hostia, pues... Y yo he visto la película y yo me he emocionado muchas veces, porque me recuerda tanto a mi padre, este hombre, ¿sabes? Mi padre de la lucha obrera, de todo, de gente que sabía muy bien quién era el malo. Y hoy en día ya nadie sabe quién es el malo. Y todo parece que si no tienes dinero no consigues lo que quieres. Y joder, no, había una lucha obrera de que se podían cambiar las cosas. Y cambiaban cosas. No todas las que querían, pero algunas sí. Sí, hombre. Sí, había una lucha más colectiva, más comunidad, más colectiva. Y luego Labordeta nunca cambió. Yo creo que también eso se deja muy bien en la película, ¿no? O sea, sus ideales no cambian. Desde 64 que ella empieza tal, hasta que se muere, es Labordeta. Él no cambia nunca de chaqueta, como dice Sabina, ¿no? Y luego lo que sí que es cierto es que al principio la lucha es más global. Como dices tú, es más en común, ¿no? Luego la lucha se diluye un poco, ¿no? O sea, ya con Aznar la lucha ya se ha diluido mucho, ¿no? Es una pena. Aunque hay gente que sigue luchando, pero ya no... Sí, la clase obrera ha desaparecido, ¿no? Exacto, esa idea que tienen Labordeta, mi padre y toda esta gente, ¿no? De juntos podemos llegar. Ahora tú ves una manifestación y dices, estas proclamas, hay que cambiar de proclamas. Hay que seguir con la lucha, pero estas proclamas ya no valen, ¿no? Es, por ejemplo, decir progres, fachas, no, ya no hay progres ni fachas, hay que llamarlos de otra manera, porque las cosas han cambiado, ¿no?
Pero Sí. a mí ese espíritu de cabezonería, ¿no? De decir, yo quiero hacer esto y lo voy a hacer, aunque sea con un diputado en Madrid, pues aquí se va a notar, ¿no? Porque ese momento del poema del hermano... Eso es maravilloso. Emocionante. En el y el momento hermano, al que... Claro, porque... qué pena que este hombre muriera Tan muy joven, joven, sí. muy joven, sí. Claro, porque queríamos poner ese momento del poema porque la gente, hay el peligro que se queden con el a la mierda. Claro. Como que un tipo vehemente, que estuvo muy bien en el momento que lo dijo, pero era, sus compañeros parlamentarios hablan de que era un hombre muy culto, un catedrático de historia, era un gran parlamentario. Entonces, no solamente dijo la mierda, era capaz de leer un poema para condenar la guerra de Irak, ¿no? Y era eso, la bordeta, no solamente la mierda, era muy importante. Y en cuanto a lo que dices de la política, había un corte que me gustaba mucho, pero que está muy mal grabado y no encontramos el sitio de ponerlo, que él, para reivindicar la política, él sí decía, primero hay que ser demócrata, luego de izquierdas y derechas, luego tener sentido del humor y ya el nacionalismo en cuarto lugar, porque claro, él militaba en un partido, con los diputados nacionalistas, pero que decía, bueno, ¿de dónde eres? Es importante, pero primero hay que ser demócrata, de izquierdas y derechas y sentido del humor. Y luego ya, oye, cada uno donde sea. Quiero decir que también una forma también de entender, ¿no? la vida. Creo que era Bertrand Russell que decía que él decía que el nacionalismo era de dos tipos, ¿no? El que es nacionalista para reivindicar su tierra y el nacionalista que se cree que su tierra es mejor que la de otro. Sí, él era más el primer caso, sí. La tierra, Sí. Mi padre luchaba por su tierra y por su gente absolutamente. Si ese nacionalismo, si eso se le llama nacionalismo, pues bien llamado sea, quiero decir. O sea que como también contamos en la película, ¿no? El nacionalismo aragonés es muy diferente a otros nacionalismos. Sí. Nada excluyente, excluyente, que quieren estar ahí, que quieren estar ahí con los demás, no quieren que les escuchen. Y luego, de hecho, es juntarte y decir, oye, pues es que Teruel es Cuenca, Teruel es Valladolid, Teruel es... somos como todos, quiero decir, ¿no? Que no somos exclusivos en el mundo. Una pregunta que me interesa mucho es el montaje, porque aquí hay imágenes de archivo, se hace un recorrido por 75 años de la historia de una persona, de su familia, de su entorno, amigos y tal. ¿Qué se coge, qué no se coge? ¿Cuál era la línea de seguir? Porque he visto imágenes de archivo de la boda, de viaje de novios. Sí. De hecho, creo que se puede decir, o no lo sé. Pero el plano final de la película, ¡wow!, es precioso. Precioso, un momento muy emocionante. Fue un hallazgo, efectivamente, porque sabíamos que existía ese documental, pero no habíamos podido verlo. El documental que hizo Páramo. La película que hizo Antonio Artero. Sí, el Monegros. Sí, el Monegros. Eso lo he visto yo. Sí. Porque Doré en casa lo colgó y durante una semana estuvo colgado gratis. Han sido muchas horas de muchas horas de documentación. De buscar, investigación casi, sí. Y luego, además, gracias a eso, la película ha tenido casi vida propia, ha ido creciendo, a la vez que nosotros íbamos encontrando, sobre todo en este caso la documentación la ha encontrado Gaizka mucho, la parte de la familia pues la hemos traído nosotros, evidentemente. Entonces, eso hace que, de alguna manera, aunque tuviéramos una línea muy concreta, que es mi madre era la columna vertebral, nosotras, el viaje, los amigos, pero la película misma ha ido evolucionando y creciendo libremente a medida de que iban llegando cosas y se iban aportando ellas mismas y nosotros las íbamos introduciendo en momentos diferentes que pensábamos que eran adecuados, y entonces es muy bonito, ¿no? Hasta el final hemos estado montando, ¿no? El último casi... Habíamos cerrado el montaje por haber hecho un test con público, ya habíamos cerrado el montaje, íbamos a entrar en postproducción, talonaje, mezcla, y viene Paula con unas Super 8. Había una obsesión de Gaizka, que era cuando veía una foto que sale... En el viaje de novios. Que no sé si sale ya o la hemos quitado, no lo sé. No, hemos hecho un zoom, pero salía él... Salía él con la cámara colgada y con un tomavistas, y Gaizka siempre me decía, ¿y si tomavistas, Paula? Digo, chico, pues tiene que ver películas. No lo he encontrado. Bueno, pues cuando ya habíamos hecho incluso el visionado con gente, el test con gente y tal, llego a mi casa de mi madre, a buscar no sé el qué, porque ahora mismo no me acuerdo, me subo a un armario y de repente aparto unas cosas y veo el tomavistas. Fui por la calle, que vive muy cerca mi madre, de la productora, temblando, porque estaba lleno de películas. Y fui temblando, llamé a la productora, me abrió Gaizka y digo, Gaizka, mira lo que ha aparecido, estamos a tiempo. Sí, yo creo que sí. Y de hecho esas imágenes pues son sobre todo es lo de Mallorca, hay alguna imagen de mi padre, ¿no? Que son maravillosas. Sí, Teruel también, Teruel. Todas las imágenes esos son los 60 que no existía. Hay una de existían. Canfrán muy chula, porque llega el tren a Canfrán y baja del tren él. Sí, eso en los Bueno, 80, es es un de documental de televisión los españoles de los 80, sí. No, Sí, ese diálogo en el tiempo, el presente y pasado, está presente siempre con lo que grabamos con la familia ahora, pero él en el pasado. Incluso con los amigos. Con los amigos, El cineasta sí. holandés Van der Koike, que decía que el cine es el único medio capaz de hablar de la vida y la muerte sin cortar el plan.
Sí. Entonces, ahí estás hablando de la vida y la muerte, de la ausencia, del presente, del no presente, en un solo plano. Sí, es un juego. Era ese final que no vamos a desvelar, pero es cierto que fue complicado porque en un momento dado, la película te emociona mucho cuando ya se despide él yendo por las vías y de repente metemos un epílogo que parece que dices, oye, ya me has cortado la emoción, pero creo que cuando lo ves entiendes por qué ese epílogo. Pero es que es lo que os decía antes, ¿no? Caer en eso, ¿no? En ser demasiado emotivos. Sí. Eso, hay que ser emotivo, pero lo justo, ¿no? Sí. Es un anticlimax que vuelve a ser un clímax después, efectivamente, ese momento del epílogo. Y luego es el canto a la libertad. Sí, y luego un momento karaoke final. Luego otra vez a subir, quiero decir. Es que esta canción, si Labordeta hubiera sido francés o estadounidense, sería una canción conocida mundialmente. Bueno, es conocida en Latinoamérica, sí, verdad. Yo creo que si se hubiera llamado George Brassens, John Baez... Sí. Claro, es que si no hubiera sido aragonés, fundamentalmente, incluso si hubiera sido catalán o vasco, yo creo que sería más conocida, no, porque yo creo que es muy conocida, pero sí que a lo mejor le hubieran dado la importancia que realmente tiene la canción. Pero hay notas preciosas con el canto a la libertad a lo largo de... Sobre todo en Latinoamérica, sí, lo de las monjitas, pero pequeñitas. lo de... Sí, pero a mí ha llegado a muchos sitios. Pero es verdad que yo creo que tiene razón ahí, que si mi padre yo creo que no hubiera sido aragonés, porque como siempre hemos estado pues hubiera llegado más lejos. Los unos con los otros, pues no nos hemos creído lo que somos. Sí. Dice, una vez a Picasso le preguntaba en un documental, le decía, ¿y usted cómo es tan famoso? Dice, porque salí de España. Si me hubiera quedado en España, menos famoso. Y además Vino no es tan famoso como sí. Dice, porque salí de España. Sí, es cierto. Y es cierto que el canto a libertad se interpreta como un himno de izquierdas. Siempre pensaba que era mexicano. Ya, mucha gente, incluso en Aragón, me di cuenta de que, hostia, que es de Calanda. De Calanda. Y hacía la rompida estuviera donde estuviera. Sí. No, pero es cierto que ya ahora, desgraciadamente, han descubierto que la libertad no es un patrimonio de la izquierda, la libertad es un patrimonio del individuo. Entonces, por eso el canto de libertad, hay una parte del arco parlamentario que él ha visto, o del pensamiento político, lo ha visto como un himno de izquierdas, no. El anhelo de libertad es un anhelo del individuo, vote a quien vote. Entonces, ese es un canto que habla de un anhelo de ser libre, de encontrar algo en el futuro. Que también hay libertad. Bueno, efectivamente la libertad de elegir bares no es la misma que... La libertad del individuo. No tiene nada que ver, yo creo que la libertad. Porque yo he visto en este país a gente, por llamarlo de alguna manera, clamar contra la libertad. Cuando la situación no pedía libertad, pedía ser consecuente con lo que estaba sucediendo, ¿no? Cuando habéis presentado la película a allegados, a la familia, ¿qué tal? ¿Cómo han sido las respuestas? Bueno, realmente en público todavía no se presenta. Hoy de los primeros pases que habéis visto. De los primeros pases. Y luego date cuenta que la familia hemos estado, o sea, yo desde el principio hasta el final he estado montando con los hemos estado. Hacemos tipizape ahora y no nos separamos en ningún momento. Pero mi hermana Ángela Guión ha estado mucho en el montaje, mi madre en el montaje. Entonces, con lo cual, te digo, ha sido una evolución. Yo creo que les ha encantado. A amigos, yo creo que a los amigos que le hemos puesto les ha gustado muchísimo. Y si además está muy bien porque se han sorprendido. O sea, conseguimos sorprender a gente que lo conocía perfectamente, ¿no? Incluso yo me he sorprendido con El Diario, por ejemplo, ¿no? Quiero decir, que es una película que está muy bien hecha, muy bien llevada. Una cosa de oculta. Y te va a sorprender, Con tanta gente que conoce, tanta familia que tiene y puede ocultar. Y puede ocultar algo. Sí. Que eso es lo bonito también, ¿no? El documental ser permeable. Es grande hasta cuando no quieres ser grande. Sí. Porque a mí, yo por ejemplo, cuando dijo aquello de a la mierda, pensé, hostia, qué poca gente dice esto, ¿no? Debería haber más gente que se dijera, porque se estaban mofando, se estaban riendo. Sí. La mochila, vete la mochila. mochila. Yo me acuerdo que una amiga me llamó, yo digo, pero este es Labordeta, ese tío es una hostia, es un artistazo. Dice, ¿ah, sí? Yo, ¿cómo que así? Pero esto de la política lo hace ahora, pero el tío es un artistazo, él canta y escribe, hace cantidad de cosas este hombre. Sí, es muy polifacético. No lo conocían, se habían quedado con la anécdota, ¿no? Sí, mucha gente se ha quedado con la mierda. Lo que pasó con Fernando Ferran Gómez. Fernando Ferran Gómez igual, mandó la mierda. Mira que primero fue Fernando y luego fue mi padre.
Pero te voy a corregir una cosa, porque la gente joven, piensa que sus años políticos fueron los 8 años en el Parlamento. Claro. Él fue un hombre animal político siempre. Siempre. Es decir, y por eso el episodio que contamos de cuando monta el PSA en los años 70, o sea, él se implicó políticamente siempre, incluso militando, o sea, no solamente de pensamiento, sino de obra, ¿no? Y eso está ahí. Lo que pasa es que los 8 años del Congreso fueron muy... Él estaba muy más sosegado, fue un momento muy... A él lo querían mucho, porque venía de un país en la mochila, él era muy querido, y era un hombre además muy apreciado en el Congreso, con lo cual sí que le llevaban a tertulias, pues oigan, a Rosa Quintana, estaba en televisión, con lo cual esa fue una parte de su vida más conocida. Bueno, también, pues no está mal. También era una persona que reivindicaba la tierra, la gente humilde, sencillas, el campo, la naturaleza. Es un hombre que ahora se adelantó. Ahora que se ha convertido como en una escapada. Se adelantó a su tiempo. Yo ya lo he dicho varias veces hoy, se adelantó a su tiempo, porque en los años 60 él está hablando de ecología, de eso que se llama ahora España vaciada, ¿no? Estaba cantando a que la gente se iba a Cataluña o se iba a Valencia, ¿no? Y lo cantaba en los años 60, con lo cual por eso la película es tan interesante, porque sigue estando vigente. O sea, es un hombre que es que no todas sus ideas, desde que las empezó a decir hasta hoy día, y dentro de 10 años seguirán vigentes. Y ahora una pregunta, ¿qué ha supuesto hacer la peli para ti? Pues un viaje extraordinario, o sea, un viaje maravilloso. ¿Has conocido más a tu padre? He conocido más, pues sí que te decía que sí, que la gente que va a ver la película, si yo, como hija, que conozco al padre perfectamente, conozco al político perfectamente, conozco al poeta, al escritor, al cantautor perfectamente, me ha sorprendido y he descubierto cosas de mi padre, sobre todo la fragilidad de un hombre que luchaba por unos ideales y hasta el final no paró, esa fragilidad que la enseñamos en la película, yo eso me he emocionado porque no lo conocía tanto. Sabíamos que tenía dudas, pero tanta fragilidad, tanto deseo de llegar, de que se le oyera la voz, eso a mí me ha sorprendido, con lo cual yo creo que la gente que vaya al cine y no sea su hija, va a encontrar muchas cosas nuevas que le van a sorprender. Y Gaizka, esta invitación a trabajar en esta película, que es un material ajeno, y bueno, ajeno en cierta manera, para mí no es emocionalmente... No, claro, yo tenía mucha querencia por la Bordeta, como personaje, y por Aragón, porque como digo, es mi tierra de adopción, ¿no? Y yo suelo decir que yo hago documentales, biografías de gente a la que admiro. O sea, es decir, que igual es muy interesante hacer un documental sobre Hitler, que podría tener muchos espectadores, pero yo no voy a empezar un viaje de 3-4 años para ensalzar o dar a conocer algo que no creo que merece la pena o que incluso odio, ¿no? Entonces yo siempre he hecho documental de gente a la que admiro y respeto, porque quiero transmitir ese placer de conocerles al resto de los espectadores, ¿no? Entonces, bueno, si hemos conseguido eso... Wyoming, ¿no? Ya saben las noticias, ahora les vamos a contar la verdad. Sí, el documental permite, es una reflexión, un tiempo, es más costoso, pero permite profundizar más en la realidad que el informativo, ¿no? Ahora, para terminar, quiero que me recomendéis una película que hayáis visto hace poco y os haya gustado mucho. Es que yo en verano... A ver, estoy pensando en cine. cine. Que tengáis o más tiempo, hace más tiempo y también os gusta. Yo he visto varias. Claro, es que, por ejemplo, Alcarrás me ha gustado mucho, pero claro, ya tiene unos meses, ¿sabes? Me gustaría algo... Me gustaría... Sí, todavía está. Yo acabo de ver una película muy interesante que es la última de Isaac y la Cuesta. La he visto para los Goya como académico, un año, una noche, y es una película tremendamente francesa. Es una película y que me ha sorprendido muchas cosas, pero ver a C. Tangana, que es un tipo que me gusta mucho, haciendo Tío de Pueblo, y a mí me rompió y dije, pero ahí va, me lo creo, como que este es un padre de familia de pueblo. Lo rodaron aquí, en el Apolo. El interior del Bataclan lo han hecho en el Apolo. Creo que sí. Ay, qué bueno, qué bueno. Sí. No sé qué película decir ahora. Puede ser el interior perfectamente, con King Gutiérrez y con... Sí, pues una película que desgraciadamente no la he visto en cine, la he visto en tele. En octubre se estrena. En octubre van a San Sebastián y tal, y me ha parecido muy sugerente como todo lo que hacéis aquí. Sí. Vale, pues una película que ahora, o sea, no me sale ninguna, pero hay una película que veía mucho con mi padre. Hostia, pues Y a mi padre le gustaba muchísimo, que era Solo ante el peligro, que de hecho la vi ayer en televisión porque la echaron en la 2. Y una canción que le gustaba mucho, el silbar, y la primera vez que mi padre cantó en Belchite, cantó la canción de Solo ante el peligro. Muy comprometida, ¿eh?
Sí, es una película sí. muy bonita. Y además es que me acuerdo porque la echaron ayer. Ayer mismo la echaban, estuve, sí, sí. la vi, como nos Sí, veníamos, sí. me dije, me quedo en casa y de repente digo, solo ante el peligro. Y era una canción, era de las películas favoritas de mi Que padre. Fred Zinnemann le decía a Gary Cooper, no vas a hacer de pistolero, vas a hacer de hombre. De un hombre sin más. Sin nombre y sin más al final. Pues nada, un placer hablar con vosotros, muchas gracias por la película. Nada, Muchas gracias a ti. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Venga, Sí, ojalá venga. que sea en breve.